momento. El tema que nos presentará en esta jornada será mujeres que matan a sus parejas, cuestiones probatorias y perspectiva de género. Bueno, recordarles que pueden empezar cuando sugieran algunas preguntas, las vamos haciendo por chat, así después la doctora las va a responder con todo gusto. Así que sin más la dejo doctora Aida Carriti para empezar su conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, encantada, porque en mi imaginación, yo no estoy en Córdoba en este momento. En mi imaginación estoy allí en Jujuy, miro los cerros, disfruto de la gente y entonces no estamos tan lejos, porque en definitiva el tema de estar lejos o estar cerca no es tanto un tema de la distancia, sino el del querer encontrarse. Y yo estoy muy contenta de que Liz Altamirano me haya invitado y me he querido encontrar. Así que aquí estoy para compartir con ustedes esta tarde y sobre un tema, como siempre, es la violencia. La violencia nunca es un tema simple, siempre es un tema complejo, que siempre nos lleva a aprender más, en que cosas que creíamos que eran de una forma, luego vemos que no eran de ese modo. Entonces hoy vamos a tratar dentro de la violencia un problema muy complejo, que es el de estas mujeres que matan o agreden a sus parejas, pero son mujeres que han sido víctimas de esas parejas y son víctimas de esas parejas. Entonces se nos presenta este problema. Yo voy a compartir un PowerPoint para apoyar mi exposición. Acá creo que ya se debe estar viendo la pantalla. Sí, se ve, doctora. Bueno. Como decíamos, vamos a ver este tema. Este tema es que es un tema complejo, lo vamos a ver desde el punto de vista de las cuestiones probatorias que nos presenta y si la perspectiva de género nos puede ayudar a ver algunos de los conflictos que esta problemática nos trae. Aquí vemos una foto que es de un juicio que se está celebrando en este momento en Francia. Es una mujer que dio muerte a su pareja. Esta mujer que vemos ahora tiene 40 años, pero desde los 12 fue abusada por su pareja, que era en ese tiempo su padrastro. Mientras el juicio se realiza, miles y miles de peticiones se han hecho para que esta mujer no tenga la pena de pena perpetua que está pidiendo la Fiscalía. Y vemos aquí en pantalla una frase de Leonore Walker, que es esta victimóloga que todos conocemos porque es la autora de la teoría de los ciclos, para explicar este fenómeno de la violencia en las parejas, que hoy llamamos violencia, una modalidad de violencia de género. Ella toma una investigación a fines de la década del 80 y en base a la información de un estudio de Brown en 1987, encuentra que del 12% de los homicidios cometidos en Estados Unidos por mujeres, un porcentaje mayoritario era de mujeres que daban muerte a sus parejas y que habían sido víctimas de abusos de estas parejas, que algunas de ellas habían hecho denuncias anteriores, pero que sin embargo, cuando hicieron esas denuncias, ese potencial letal, no solo de ellas como víctimas, sino de ellas
que podían devenir en autoras, a ese potencial letal se refiere, no era advertido. Entonces ella nos dice que un número pequeño pero significativo puede recurrir a esta violencia y que algunas sin duda se convertirán en acusadas en un procedimiento penal. Nosotras ahora podemos saber, gracias al registro de femicidios de la Corte, cuántas mujeres son víctimas de femicidios, pero no sabemos cuántas de estas mujeres se han convertido en autoras. No es un número, es un número pequeño también, pero sin duda debe ser significativo, como en la investigación de Brown en Estados Unidos, porque miren que hay fallos en todas las jurisdicciones y ya llevamos por lo menos 2 fallos de la Corte sobre esta problemática. Cuando estos procesos tienen lugar, hay un menú de eximentes o aminorantes por esta violencia de género que pueden ser insertados o discutidos dentro de estos procesos. Aquí Perdón, Aida. Sí. Perdón que te voy a interrumpir, porque la pantalla ha quedado en la primera diapositiva. Y yo, debe ser por el delay. A ver, vamos a volver. Por eso, perdón, te interrumpí. Sí, no, haces muy bien. Yo lo estoy viendo. No. Yo le estoy viendo ya en la tercer filmina. Si hubiera un problema, le pido a la organización que muestre. Lo hicimos nosotros. Exacto. Ahí lo comparto. Bueno, dejo de compartir yo. Sí, ahí entonces listo, hago la compartición y vamos. Exacto. Dejo de compartir yo y esperamos porque a veces por el delay. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Sí. La siguiente es la que la doctora habló, ahí está. Ahí está. La segunda es la que, si la pones un momentito, de la frase de Walker, de Donald Walker. Bien. Usted me va diciendo y yo lo voy pasando. Continúa con el menú de eximentes. Perfecto. Bueno, allí tenemos el menú de eximentes que puede traer esta conflictiva, ¿cierto? De víctimas devenidas en autoras. Vemos que el menú de eximentes o de atenuantes de pena, aquí está puesto este listado, pero podrían ser otras situaciones. Pero las más frecuentes en la jurisprudencia son las 3 primeras. O el caso se trata como una situación de legítima defensa, o se trata como un exceso en esa legítima defensa, o se trata como una falta de culpabilidad porque se trata de un estado de necesidad disculpante. Yo les he dejado 3 fallos donde van a encontrar 3 tipos de soluciones, ¿cierto? Tratada la cuestión como legítima defensa, que es el fallo de la Corte del año pasado, y un fallo del Tribunal Superior de Córdoba también en el mismo sentido, y ustedes tienen un muy buen fallo de un juez de control que lo resolvió también como dentro de la legítima defensa. Van a encontrar también un fallo del Tribunal Superior de Córdoba que fue por la solución del exceso en la justificación. Y van a encontrar también un fallo sobre el estado de necesidad disculpante que fue dictado por la Corte de Mendoza. La siguiente filmina, por favor. Bueno, ¿qué nos dice el MESECBI? Como sabemos, el MESECBI es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. Este MESECBI, o que se llama abreviadamente CEBI, ha elaborado un documento sobre esta problemática, precisamente que es un documento de 2018,
donde nos dice que este problema de las mujeres que han terminado con la vida, o le han provocado una lesión a los agresores, de quienes eran víctimas de violencia, requiere en los juicios de la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Quiere decir entonces que esta recomendación, es un organismo convencional, este comité de expertas. Entonces, lo que nos está diciendo, nos está dando una recomendación que la Corte ha hecho suya y aplicó en ese precedente cuyo fallo les he dejado. Bueno, a continuación vamos a ver la siguiente filmina, en el cual, además de la perspectiva de género, como dice en este fallo la Sala Primera de la Corte de México, en estos casos se debe tomar en cuenta la violencia. Es decir, esta violencia que la mujer, ahora acusada, se encontraba o se encontraría inmersa, es un dato a tomar en cuenta, no puede ser obviado. Entonces tenemos que tener en cuenta las dos cosas, la violencia y la perspectiva de género, para poder, investigar estos casos, defenderlos en su caso, y también acusar al Ministerio Público y fallarlo, porque la perspectiva de género no es algo solo de los jueces, sino de todos los que intervenimos en los procesos. La siguiente, por favor. Ahora nosotros vamos a adentrarnos en algunas de las cuestiones probatorias que tenemos que analizar con perspectiva de género. La siguiente. Este es un mapa conceptual de la exposición que voy a seguir. No quiere decir que sean las únicas cuestiones probatorias, pero por lo menos hay tres. Una que se refiere a cómo a lo que un profesor que escuché hace 15 días llama los yugos probatorios. ¿Cómo se distribuyen las cargas de la prueba? ¿Cómo son los yugos probatorios cuando tenemos este tipo de procesos? ¿Qué le corresponde probar al fiscal y qué en su caso le corresponde a la defensa, si es que le corresponde? Esa es una cuestión que vamos a tratar. Otra es que en estos procesos se nos ensanche el objeto de prueba. Generalmente el objeto de prueba es el hecho y sus circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona con significancia penal, ¿cierto? Con significancia penal. Aquí el objeto de prueba se nos ensancha al contexto de la violencia y nos trae, junto con eso, las dificultades probatorias que trae la violencia. Otro conjunto de cuestiones que vamos a tratar va a ser la valoración de las pruebas. Y allí en la valoración de las pruebas vamos a ver si opera o no opera el principio de amplitud probatoria. Vamos a ver también que en estos procesos el relato, que no es nada menos que la declaración como imputada de la mujer, adquiere un rol central. Vamos a ver algunas de las prestaciones epistemológicas que nos proporciona la perspectiva de género para resolver estos casos, que es una guía, digamos. Y vamos a ver algunas particularidades del principio indubio. Comenzamos entonces por la primera cuestión en la siguiente filmina, que es la distribución de las cargas probatorias. En un proceso, como todos sabemos, en un proceso penal tenemos Ministerio Público y tenemos la defensa. De un lado del ring, digamos, tenemos cuáles serían los fundamentos por los cuales el fiscal tendría que, además de probar el hecho y la participación, tendría alguna carga extra
relacionada con esta situación de violencia de esta mujer que ahora está sentada aquí en este juicio como acusada. Los fundamentos que se dan para darle al fiscal esta carga extra es que el fiscal no es un fiscal a ultranza, sino que está gobernado también por este deber de objetividad, en el cual no puede siempre estar acusando si tiene una situación de alguien que está actuando o en legítima defensa, por ejemplo. Otro argumento que se da para gravar al Ministerio Público también con esta carga es que por la Convención Belén do Pará tiene también el deber de debida diligencia que, como se trata de una situación de violencia, aunque esta situación de violencia involucra a la persona acusada, tiene también ese deber de realizar una investigación y también, en su caso, si a quien ella agredió sobrevive, también debería tener el deber de investigar esa responsabilidad y, en su caso, sancionar. Y tenemos también como fundamento para gravar al fiscal este principio de inocencia. El principio de inocencia que solo probar el hecho y la participación, o es probar también el injusto, o es probar también la culpabilidad. Y entonces sí es más que probar el hecho y la participación, quiere decir que si se está en una situación que podría ser de legítima defensa, ese fiscal va a tener una carga extra. En cambio, del otro lado del cuadro, tenemos los fundamentos por los cuales esta situación en que, digamos, coincide en la misma persona la condición de víctima de violencia y a su vez de acusada, entonces allí le correspondería, si por regla el Ministerio Público es quien debe probar, la excepción es cuando se alega una eximente o atenuante. Este sería, digamos, el sistema de la regla y excepción. Ese fundamento lo sostuvo, por ejemplo, el tribunal oral que condenó a R, que fue la sentencia que anuló la Corte en el año 2018, en el caso que anuló ese pronunciamiento, pero entonces el tribunal oral había citado una jurisprudencia que la Corte aplicaba en materia de impuestos cuando decía, bueno, que la regla es que el Ministerio Público, por el principio de inocencia, es que el Ministerio Público le corresponde probar, salvo cuando se aleguen eximentes o atenuantes, con la excepción que ellas surjan en forma evidente de la prueba. Entonces, según ese principio de regla y excepción, cuando se alega un eximente o un atenuante, esa prueba le corresponde a la defensa y no al Ministerio Público. Otro fundamento que se da para que sea la defensa quien deba probar es este sistema de las cargas dinámicas. Si el Ministerio Público tiene obstáculos para probar algo y la defensa está en mejores condiciones de probar, no debe quedarse en una situación pasiva y por este sistema de las cargas dinámicas, como está en mejores condiciones, tiene que probar la defensa. Esta posición fue sostenida, por ejemplo, en un fallo por la Corte de Costa Rica
de Colombia, aunque luego dejó sin efecto ese pronunciamiento, ese precedente en un pronunciamiento posterior. Otro fundamento que se da para fundamentar que es la defensa la que tiene que probar y no el Ministerio Público, es por el sistema adversarial. Entonces se dice, en el sistema adversarial, la defensa no tiene un rol pasivo. Entonces, como no tiene un rol pasivo, si el Ministerio Público decae, le corresponde entonces a la defensa tener un rol activo, y en ese rol activo tiene que acreditar esto que sería la prueba de la falta de injusto o de la falta de culpabilidad o de la existencia del atenuante. La siguiente filmina, por favor. Acá yo me inclino por seguir esta distinción entre alegar y probar para dividir las aguas entre qué le corresponde a la defensa y qué le corresponde al Ministerio Público. Esta distinción entre alegar y probar es una distinción muy interesante efectuada por Cuerda Riesu en ese artículo que estoy mencionando en la filmina, donde critica la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en materia que justamente sigue la posición de que le corresponde a quien alega la excepción probar, y allí Cuerda Riesu considera vulneratoria del principio de inocencia ese yugo probatorio puesto sobre las espaldas de la defensa, y hace esta distinción entre alegar y probar. Entonces, la carga de alegar corresponde a la defensa. ¿Por qué le corresponde? Bueno, hay situaciones en que uno diría, él habla de la proximidad, que es lo que permite que esté en mejores condiciones un defensor o una defensora de alegar la situación eximente o atenuante. Y a veces uno dice la proximidad, y porque además, supongamos un caso que se alegue una situación de coacción, de inculpabilidad por coacción o de error, digamos, si no está alegada por quien dice, de dónde va a salir, digamos, el tema, de dónde pudiera surgir. Entonces, la defensa tiene que alegar, pero una vez que alega, aunque una defensa eficiente debería también proponer, digamos, pruebas, si no lo hace, al Ministerio Público le corresponde producir las pruebas de lo alegado por la defensa, o las contrapruebas. Pero no solo las contrapruebas, también la prueba. ¿Por qué le corresponden las dos cosas? Por eso, porque decimos que para derribar el principio de inocencia, no solamente el Ministerio Público tiene que probar la existencia del hecho y de la participación, tiene que probar también que esta acusada obró en forma antijurídica y que también obró en forma culpable. Entonces, si se alega por parte de la defensa una situación de justificación o de exculpación, corresponde también que el Ministerio Público pruebe si estaba inmersa en esa situación y en su caso también, si esas pruebas no los convencen, ofrecer las contrapruebas por el principio de inocencia y el deber de debida diligencia. A la siguiente. ¿Cambiaría algo en esta distribución de las cargas probatorias si el Congreso tratara alguno de los proyectos de reformas que hubo o este despacho de las comisiones, que es
de este año, este despacho de las comisiones. Miren, me voy a fijar solamente por razones de tiempo en el despacho de comisiones de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en el artículo 34 de nuestro Código Penal, en el inciso 6º, está reglada la legítima defensa propia. Hay un párrafo en esa disposición que contempla lo que se llaman los casos especiales o también llamados defensas propias presumidas, que son presunciones juris tantum. Dada tal situación, se presume que esta persona actuó en legítima defensa. En este despacho de comisiones de la Cámara de Diputados, se propone incluir en el Código Penal como una modalidad de legítima defensa presumida el de respeto de las conductas para impedir agresiones físicas en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Bueno, por ahí uno dice, tanto que hablamos de la violencia y que la violencia no es solo la violencia física y tenemos una fórmula que habla solamente de legítima defensa ante agresiones físicas. Pero bueno, dejando al margen eso y concentrándonos en el tema probatorio. Esto no cambiaría lo que hemos dicho, porque en definitiva, digamos, ¿quién debería alegar que tenía antes, que estaba ante una agresión física en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar? ¿Y quién debería probar? Volvemos a lo mismo. Debería ser alegado por la defensa y debería ser probado por el Ministerio Público, sin perjuicio que, como decimos, que una defensa eficiente también puede proponer pruebas atinentes. Entonces, digamos, este proyecto de reforma no innovaría con la distribución de las cargas probatorias que hemos mencionado. Continuemos al siguiente problema. Aquí, digamos, aquí hago una vez más referencia a que este deber de actuar con debida diligencia tiene esta caladura que le ha dado la Corte Interamericana, que nos grava inclusive ex oficio, o sea que nos trae el problema, que lo dejo yo para el debate, ¿qué pasa si en un juicio donde la acusada alega la legítima defensa o tengo un juez de control que tiene que revisar un requerimiento de citación a juicio y ve que el Ministerio Público, pese a esa alegación, no ha hecho ninguna diligencia probatoria para tratar de acreditar esa situación de violencia o refutarla? Y entonces veo que ese deber de debida diligencia, como nos grava a todos, ¿llevaría al juez a anular esa acusación? Que no, de un fiscal que no le llevó el apunte a esta debida diligencia. Bueno, eso lo dejo yo para el debate. Continuamos al siguiente problema. Dijimos que el primero era los yugos probatorios. El segundo era que aquí se amplía el objeto de la prueba. Ese objeto de la prueba se amplía a acreditar el contexto de violencia. Porque fíjense que siempre las acusaciones se restringen en todo caso, al episodio en el momento en que ocurre esto que ha llevado a la mujer a sentarse en el banquillo como acusada. En el momento en que lo mató,
en el momento en que lo hirió, ¿cierto? Pero es muy difícil a veces encontrar acusaciones que incluyan algo más amplio, porque es algo que es anterior a esto que ocurrió y que coexiste al momento en que esto sucedió. No es un hecho del pasado de la mujer con otra pareja, es un hecho que está entre esta acusada con víctima. Entonces, el objeto de prueba va a incluir este contexto de violencia a los fines de indagar si se trata de una violencia de género, y sabemos muy bien que una violencia de género no es solo una violencia entre varón a una mujer, sino también es una violencia que se da en una situación de asimetría de poder, en el cual el varón se coloca en una situación de superior y la mujer está en una situación de inferioridad o desventaja en esa relación. Por supuesto que esto trae, este conflicto, como es común a la violencia, trae dificultades probatorias, porque esas dificultades probatorias, que hay pruebas que no podemos esperar que estén, y tampoco podemos exigir determinadas clases de prueba. Pasamos a la filmina siguiente. Vamos a ver un poco en el contexto. ¿Qué implica este contexto? Implica primero indagar en el contexto sobre las diferentes modalidades de violencia que pudo haber existido en esta relación interpersonal. Nosotros estamos muy sesgados por una sola clase de violencia, que es que muchas veces la identificamos, la violencia, solamente como la violencia física. Y eso lo vemos hasta en el despacho de comisiones, se habla de agresión física. Y sin embargo tenemos modalidades de violencia, como la violencia psicológica, la violencia económica, distintas modalidades de violencia que son en este devenir de esta relación, son manifestaciones que están a la par y se van desarrollando unas y otras. Entonces tenemos que también reparar un poco lo que anticipamos en la anterior filmina, que tenemos que analizar esta relación interpersonal y ver si esta pareja se relacionaban, estaban relacionados no como una pareja justamente, sino en una relación asimétrica, dispar. Aunque esas manifestaciones de violencia no tengan toda relevancia penal, porque miren que eso a veces uno encuentra fallos que dicen, bueno, pero esas formas de violencia previas de ese contexto de violencia no eran recogidas por el derecho penal. Y sí, muchas manifestaciones de violencia contra las mujeres, de violencia de género, no están amparadas por el derecho penal. Están amparadas algunas, otras no. Entonces, si en ese contexto hay violencia que haya sido típica penalmente, bueno, tendrá un valor, pero a veces hay manifestaciones de violencia muy graves que no están adentro del derecho penal. Por ejemplo, los embarazos forzados. Los embarazos forzados, que es una forma también de violencia de género, nosotros no lo tenemos tipificado. No estoy diciendo con esto que hay que tipificar todo, ¿cierto? Pero estoy diciendo que no todo lo que está dentro del Código Penal, que la violencia no se limita solamente a la que está en el Código Penal. Y también tenemos que considerar en este contexto que la violencia de género es un continuum. Por eso las acusaciones generalmente se limitan, no consideran ese continuum,
que es el relevante. La siguiente, por favor, Filmina. Aquí nosotros, este fallo que yo les he dejado, aquí, por ejemplo, en este caso, la Cámara del Crimen se había integrado con jurados populares. Y una mayoría formada por jueces técnicos y por jurados condenó a la mujer y no le llevó el apunte porque ni siquiera consideró su relato en el cual la mujer decía haber sido víctima de violencia en esta relación durante muchos años. Pero hacía referencia a un contexto que era mucho más amplio, que las lesiones en el brazo, que fueron las únicas que consideró la mayoría, para decir que esas lesiones en el brazo o de un puñete en el ojo no eran tan graves como para aplicarle tantas puñaladas a la pareja. No había considerado todo ese contexto previo, donde esta mujer decía que le habían fracturado la nariz, roto los dientes, que la humillaba. ¿Ustedes vieron lo que era? Pensemos en una casa muy pobre, donde no la dejaba dormir en la cama. La cama era para él. Le cortaba el pelo con cuchillo. Acosaba sexualmente a las hijas. Maltrataba al hijo con discapacidad. La obligaba a tomar alcohol. No la dejaba salir. Había violencia económica. Bueno, entonces decimos, el contexto es mucho más amplio que la violencia física e involucra todo aquello que para la convención es violencia. La siguiente, por favor. Por supuesto que, como sabemos, todos los que aquí están o han trabajado con casos de violencia o en algún momento les va a tocar. Entonces, saben y conocen de esto, conocen de las dificultades probatorias. Y aquí en este documento de Mesecvi se recomienda la aplicación de estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aclaro que esos estándares que está trasvasando a la violencia de género para resolver estas situaciones y otras de violencia son tomados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para la Tortura. La mayoría de estos estándares. Uno es que no se puede esperar que las víctimas siempre denuncien las agresiones o que nunca haya inconsistencias en sus testimonios. ¿Por qué? Porque hay fallos que dicen, ¿cómo? Alega que lo mató porque se defendía y porque tiene una vida de malos tratos y nunca hizo denuncia. Entonces, esa no se puede esperar que hagan denuncias previas o que no haya inconsistencias, porque en este continuum, ¿cómo no va a haber inconsistencias en los relatos? Es imposible, porque no se está relatando una vida, años. También esto, que no se puede esperar que siempre haya testigos o pruebas documentales. Y muchas veces los testigos que tenemos en los casos de violencia, sabemos, o son a veces familiares que están fragmentados o atravesados también viviendo la misma situación de violencia, o son vecinos o amigos que a veces no sabían, y entonces también, digamos, son testigos, a veces no aportan nada. Y esto, que se deben emprender esfuerzos por recolectar evidencia médica. Y esto yo le llamo un poco, y me llamo a mí misma la atención sobre esto. Porque fíjense que muchas veces uno ve despachado
una prueba de informe médico en forma rutinaria. Como yo le dijera, esta mujer, esta de los dientes rotos y de la nariz rota, lo único que le hicieron examinar eran las lesiones que presentaba ese día. Pero en el cuerpo hay una historia de esa violencia. Y puede haber rastros de violencias anteriores, como lo sabemos por el maltrato infantil. Y a veces esas pruebas las diligenciamos de esa forma en la sospecha de maltrato infantil, pero no las diligenciamos de esa forma cuando se trata de mujeres, aunque sea solo víctimas, no de este caso tan complejo que ha devenido en acusada. A veces no vemos ese registro del cuerpo. La siguiente filmina. Vamos ahora sobre otro núcleo distinto. Vamos a abordar ahora algunos problemas en la valoración de las pruebas, en donde nos juegan este conjunto que habíamos presentado en el mapa conceptual, que es el principio de la amplitud probatoria, la centralidad que adquiere el relato. Vamos a ver las prestaciones epistemológicas, algunas de las prestaciones epistemológicas de la perspectiva de género, y algunas, digamos, particularidades del principio indubio en este tipo de conflicto. Adelante, por favor. Una vez escuché en una capacitación que el principio de la amplitud probatoria que recepta la ley 26485 en su artículo 16i no es aplicable a los procesos penales. Eso es incorrecto, que no era aplicable por el principio indubio. Eso es incorrecto. Se trate de situaciones digamos, en las que llamo al principio de amplitud probatoria para acreditar una situación de violencia en que la mujer esté solo como víctima, o en este caso complejo en el que está como acusada, este principio lo traigo para acreditar la violencia, porque es un principio que está en la ley nacional, que reglamenta la Convención Belén do Pará, así que no se opone al principio indubio, sino que es un principio adecuado a la perspectiva de género para acreditar la violencia, porque sin ese principio de amplitud probatoria, muchos casos de violencia en contra de las mujeres culminarían en la, digamos, en la impunidad de los agresores o en este caso, en condenas injustas a las mujeres que aleguen esta eximente o atenuante. ¿Por qué? Porque, digamos, si no tuviéramos ese criterio de amplitud para probar, que aclaramos, ese criterio de amplitud se utiliza también para la tortura, se utiliza también para otras situaciones. Acá lo tenemos recogido en forma expresa. Entonces, no tenemos por qué se justifica ese principio de amplitud probatoria. No es solamente porque estos sucesos ocurren, generalmente ocurren estos sucesos no a la vista de terceros. Nadie está pegando o está amenazando o está, digamos, dejando encerrada o está no dando acceso a dinero para la comida o está sacándole la plata o está revisándole el celular a la vista de testigos, digamos. No solo porque esos hechos ocurren, es propio a su vez del fenómeno de la violencia que estas parejas se encierran y también se cercan a la mirada de otros. Y pasa muchas veces que a veces no sabemos que esto está ocurriendo en nuestra propia familia o con amigas de toda la vida o con colegas,
porque no lo están manifestando. Entonces, por eso se requiere el principio de amplitud probatoria. Continuemos. Pero el principio, como dijimos, esto implica que hay pruebas que no puedo pretender requerir, que serían requerimientos arbitrarios. Por ejemplo, esto de exigir para tener por acreditada la situación de violencia en una mujer que alega haber sido víctima de violencia y que por eso actuó del modo en que lo hizo. Porque como sabemos hay muchos casos que no se denuncian. Miren el registro de femicidios que tenemos, no nos está indicando, aunque una base empírica importante, de los femicidios tenemos solo un porcentaje de víctimas con denuncias previas. No todas las víctimas de violencia denuncian. Y fíjense que, sin embargo, en este documento del CEBI está citado un fallo de la Corte de Chile del año 2000, en donde no se tuvo por probada la situación de violencia en esta mujer que había dado muerte a la pareja. ¿Por qué? Porque jamás hizo una denuncia. Nunca se lo comunicó a los padres, ni se quejó ante sus amigas. Comportamientos que sabemos que no son inusitados en las víctimas de violencia. Recuerdo la víctima de uno de los casos que les dejé, que es el caso de Mendoza, el caso Ruiz Casas, en el cual ella dice que a pesar del tiempo que llevaba en esa pareja siendo víctima de violencia, cada vez que se decidía ir a la comisaría a hacer la denuncia, cuando iba en el camino se volvía. Entonces, fíjense lo que significaría descartar porque nunca hizo la denuncia. O porque nunca se quejó ni se lo contó a las amigas. O también aquí estas exigencias probatorias que consideró arbitrarias la Corte, en este precedente que les he comentado, en donde aquí está, digamos, todas las exigencias probatorias que había tenido el tribunal oral. Pero entre ellas me detengo en esta nada más. Pretendía prueba que dijera los días, horarios, frecuencias y métodos del maltrato. No solamente 1 o 2 episodios. Había prueba de 1 o 2 episodios, pero pretendía esa precisión, días, horarios, frecuencia, métodos. Como una hermana dijo que había hecho una denuncia, quería que le hubieran llevado la copia de la denuncia. Bueno, como vemos, el principio de amplitud probatoria significa eso, tampoco tener exigencias, ni esperar que existan siempre determinadas pruebas, por ejemplo, testigos, o exigir determinadas pruebas, para solo en base a eso tener por probada la violencia. La siguiente, por favor. Otro punto que tenemos para ver es de la centralidad del relato. Solo estamos acostumbrados a decir, en procesal penal, que la declaración del imputado o de la imputada es un medio de defensa, no un medio de prueba. Pero aquí, cuando tengo un relato de la acusada que alega la situación de violencia preexistente del contexto de violencia, es también una fuente de prueba. No es solamente un medio de defensa, sino también es una prueba. Y aquí nos dice el CEBI que
justamente por esto que venimos diciendo, porque es la violencia, principalmente en el ámbito doméstico, la violencia de género en el ámbito doméstico ocurre en el ámbito privado, y tenemos estas dificultades probatorias. Por eso la declaración de la víctima de violencia doméstica debe ser tomada en cuenta durante la investigación y el juzgamiento, incluso ante la falta de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada. En 3 de los fallos que yo le he dejado, esos casos llegan a los más altos tribunales sin que a esos relatos se le haya llevado el menor apunte. Es decir, no están ni siquiera considerados en los fallos que las condenaron. Y aquí el CEBI nos recomienda, por el contrario, a tener ese relato muy en cuenta. Entonces, esa valoración del relato es crucial y puede tener algunas imprecisiones sin que eso signifique que sea falso. Continuemos, por favor. En este fallo, que es el de Córdoba que yo les dejo, uno de los fallos de Córdoba que les dejo, decimos que es central porque ahí está la historia de esa relación. Está la historia, está el contexto también, no está solamente el episodio anterior. Entonces, por eso también debe ser considerado, pero debe ser considerado, no quiere decir que, tengo este relato, a ese relato luego lo tengo que confrontar, obviamente. Lo tengo que exprimir, estresar, como se dice, estresar las pruebas para ver si este relato puede ser desvirtuado o no. No es tomar simplemente el relato, está el relato y ya no hago más nada con las pruebas. No, lo tengo que confrontar para ver si esas pruebas lo desvirtúan. Continuemos, por favor. Vamos a ver, ¿para qué sirve la perspectiva de género? Porque todavía esto de las prestaciones epistemológicas es una aproximación, porque puede haber muchísimas más. Hoy vamos a tomar 2. ¿Qué serían las prestaciones epistemológicas? Aquellas que, digamos, la perspectiva de género nos sirve aquí para impedirnos utilizar generalizaciones infundadas, ya vamos a ver algunas de las más frecuentes, o para tener en cuenta generalizaciones fundadas. Entonces, para resolver estos conflictos, podemos recurrir a una generalización fundada y tenemos que precavernos muy bien de utilizar generalizaciones infundadas. Vamos a ver una generalización fundada, un ejemplo. Un ejemplo de generalización fundada es el ciclo de la violencia. Yo creo que esta teoría de Leonard Walker, que ya estoy ante un auditorio calificado, todos los conocemos, esta victimóloga vio en esta forma de violencia algo que no se presentaba en otro tipo de victimizaciones, que es esta llamadas fases o teorías de los ciclos, en el cual, para ser víctima de este tipo de violencia, una mujer tiene que haber pasado por lo menos más de una vez por los ciclos. Incluir esta generalización fundada, que es la distinción de los ciclos, nos permite, en la valoración de las pruebas, interpretar esos comportamientos paradojales que tienen estas víctimas que devienen en autoras, para evitar a veces, ¿por qué no se fue? Si era tan víctima, ¿por qué no se fue?
¿Por qué se le defendió en lugar de haberse ido? Cuando sabemos que quien está en este ciclo se reinicia porque ambos dos están en este ciclo. Porque todavía ninguno de los dos se sale de ellos. Esta teoría de los ciclos nos permite también interpretar que el periodo de la fase 3 no es un periodo en que cesa la violencia, es un periodo más dentro del ciclo de la violencia. Aunque aparentemente allí no ocurra nada. Y nos permite también interpretar y ver que en muchos de estos casos reales de mujeres que matan a sus parejas o las hieren, muchas veces la respuesta de las mujeres se produce en la fase 1, ingresando a la fase 2. Porque quizás cuando está muy aguda esta fase 2, la mujer ya ahí no puede reaccionar. No puede reaccionar. Entonces, a veces en interpretaciones sin perspectiva de género de la legítima defensa, como esto ocurre en la fase 1, y todavía no empezó la fase 2, dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? Si todavía no tenía de qué defenderse. O todavía no era tan grave. O por eso es desproporcionado. Entonces, por eso, el uso de esas generalizaciones fundadas, como la teoría de los ciclos, nos permite valorar las pruebas con perspectiva de género. Continuemos. Ahora tenemos que cuidarnos mucho de las generalizaciones infundadas, en especial de los estereotipos de género. Todos sabemos lo que está en el fundamento de por qué no podemos utilizar los jueces, los fiscales, no podemos utilizar estereotipos de género, es porque con nuestros comportamientos estatales estaríamos incurriendo en una forma de violencia. Porque estos estereotipos de género son discriminatorios, se basan en mitos, creencias, y si en lugar de desterrarlos los utilizamos, los estamos validando, ¿verdad? Los estamos legitimando. Todos estos ejemplos son de los fallos, son ejemplos que salen de los fallos. Por ejemplo, el creer las víctimas son sumisas y la imputada no era sumisa. La imputada un día lo corrió con un palo, la vieron los vecinos que lo corría con un palo. ¿Cómo va a ser víctima de violencia si lo corría con un palo? Dijeron los vecinos. Bueno, entonces ese estereotipo que la víctima de violencia, para ser víctima de violencia siempre tiene que ser pasiva, nunca pudo haber existido violencia cruzada. O por estos testigos, por ejemplo, como ocurrió en uno de los casos de Córdoba, que era agresiva con los vecinos, era llamada la vieja loca, y entonces, mientras que la pareja era simpático, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que que él la maltratara si él ante los vecinos era bueno y ella era la vieja loca? O por miren que él que utilizó la Corte de Chile, si hubiera sufrido esa violencia, la hubiese contado a sus amigas o hubiera denunciado. O que utilizó una cámara en un fallo de Córdoba, que es uno de los que les he dejado, es que si hubiera sentido temor, se podría haber ido. Tenía tiempo para irse. Si tenía miedo, ya le desconfiaba que con los cuchillos que mataba a los chanchos le iba a hacer algo, si había empezado esa mañana, estaba cerca de los cuchillos y ella tenía miedo, pero todavía no había agarrado ningún cuchillo, ¿por qué no se fue y se quedó adentro de la casa? Bueno, seguimos. Vuelvo a Walker, porque siempre uno aprende de estas victimólogas bastante.
Ella dice que las investigaciones victimológicas muestran datos que develan la inexactitud del pernicioso estereotipo que la buena víctima siempre es pasiva y nunca trata de defenderse. Mientras que ella nos dice que la pasividad es algo aprendido, porque proviene generalmente que se aprende que si se reacciona, luego se lastima más, pero que a veces intentan, digamos, defenderse, a veces, digamos, se arriesga a reforzar esa autoestima baja y reacciona. Entonces esa víctima siempre sumisa, o porque es tal cosa, eso debemos desterrar. Bueno, continuamos. Acá vamos a ver una particularidad del principio indubio. Como sabemos, el principio indubio generalmente lo tenemos para la condena en estos términos. La acusación en cuanto a la existencia del hecho, la participación, tiene que haber sido probada en forma, digamos, del máximo convencimiento racional que puede producir la prueba, del máximo. No sabemos, eso nosotros le llamamos certeza, pero no sabemos que eso sea la certeza. Esa es la máxima convicción posible de extraer en forma racional de la prueba. A eso le llamamos certeza. Para tener una condena tenemos que tener eso. Acá tendremos que tener lo mismo para la eximente o la atenuante. ¿Tendremos que tener lo mismo certeza? Miren que hay tribunales muy prestigiosos considerando que tiene que haber certeza. También para la situación de eximentes o atenuantes. Está el Supremo, con esta sentencia que está citada acá del año 1998, pero esa doctrina del Supremo seguía vigente hasta 2014, en que el articulista escribe esta ponencia en la revista Indret. Bueno, ahí esa posición es que tiene que estar probada igual que el hecho mismo, tan acreditadas como el hecho mismo. Frente a esto, traemos, digamos, la posición de Julio Mayer, este ilustre jurista argentino que ha fallecido hace poco, en donde yo creo que lo dice con una elegancia insuperable, en donde contrapone que mientras la falta de certeza la falta de certeza del hecho punible conduce a la negación en la sentencia, aquí la falta de certeza sobre esta eximente o atenuante expresa al lado opuesto a la afirmación. Si no tengo entonces certeza, tengo por lo menos duda. Para descartar la eximente o atenuante, tengo que tener entonces la máxima convicción racional posible que esa situación no existió. No existió o que no tuvo esa envergadura. Porque si tengo duda, esa duda beneficiará. Esto es importante porque en el caso de ser un sobreviviente, aquel en contra de quien la mujer reacciona, no es lo mismo una absolución indubio que una absolución con certeza positiva. Obviamente, él tendrá otro proceso en donde también tendrá el principio indubio también. Pero ya, digamos,
ya es remontar situaciones que han habido pruebas en otros procesos que acreditan situaciones. Ya es ir, digamos, en contra de algo muy difícil. Continuemos, por favor. Bueno, nuestra Corte, siguiendo el dictamen del procurador, en este caso, en este fallo de 2018, allí está aceptado el estándar del indubio para las aximentes o atenuantes en estas situaciones de mujeres víctimas que devienen en acusadas. Entonces ya allí, para mí está terminado el tema a nivel jurisprudencial. Digamos, nuestra Corte ha aceptado como suficiente el indubio cuando se trate de eximentes o atenuantes, no está requiriendo la certeza. Entonces ya está. Bueno, aquí yo concluyo, quería mostrarles nada más la siguiente. Quería mostrarles una fachada del edificio histórico en la ciudad de Córdoba. Este edificio que es se debe a la inspiración de Domingo Faustino Sarmiento, cuando fue la exposición agroindustrial de 1871, y sugirió que en estos terrenos, que entonces eran del solar del Marqués de Sobremonte, se hiciera un edificio público de envergadura, y ese bello edificio es con la imagen con la que me quiero concluir esta exposición. Muchas gracias. Y espero las preguntas que consideren ustedes. Doctora, decirle que muchos de los que están asistiendo han estado en esa universidad y han estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, ahí veo en el chat que pusieron bellos, recuerdos, y bueno, esperamos las preguntas. Si alguien quiere activar su micrófono, también puede hacerlo. A mí me quedó una duda, no de la exposición brillante, sino del edificio. Yo estudié en Tucumán y bueno, después, la verdad que Córdoba conozco un poco de pasada, digamos, conozco más las sierras. Entonces me quedó una duda, y lo que voy leyendo en el chat, ¿es el edificio es de la universidad o de el Palacio de Tribunales? El Palacio de Tribunales. Ya me parecía bellísimo, bellísimo, que yo decía, no, alguien confunde cuando dicen hemos pasado por ahí como estudiantes, no. Pero a lo mejor han ido a ver algún juicio. Claro, bellísimo. O han hecho alguna visita. Ahora todo... no haber pasado, bueno. Claro. Ahora ustedes saben que todo está transformado por la pandemia. Entonces ese salón de los pasos perdidos ahora funciona como una mesa de entrada para que la gente no circule tanto. Bueno, así es todo. Claro, es como en nuestro caso el Salón Vélez Sarsfield, que es el que utilizamos generalmente para las tomas de juramento, para estos eventos que antes eran presenciales. Bueno, se han convertido en mesa de entradas también. Bueno, sí. Pero hermoso edificio, y quería aclarar porque me encanta saber, y como digo, ¿no? Fui en varias oportunidades de Córdoba capital, pero muy de pasada, cuando iba a las sierras. Bueno, era esa aclaración, bueno, excelente perspectiva, mucho creo que hemos avanzado y mucho nos falta todavía seguir trabajando en los estereotipos, que te escuchaba atentamente respecto a cómo se espera que sea
la agresora, como que si está acusando de haber sido víctima de violencia, entonces se espera que sea una mujer sumisa, una mujer débil, cuando una mujer fuerte también puede ser víctima, una mujer fuerte en no solamente una fortaleza física, sino en una fortaleza, qué sé yo, laboral, para desempeñarse en la vida, pero lo es débil también en cuanto a no poder resistir este tipo de agresión en forma permanente, pero como a los ojos del mundo, por decirlo de alguna manera, es una mujer fuerte y se estereotipa, no se cree que esta mujer fuerte pueda ser víctima de violencia. O sea, seguir mi reflexión, no soy penalista, bien sabes que soy civilista de formación, pero me encanta el derecho penal, lo que puedo leer, el poco tiempo que uno tiene fuera de su fuero. Bueno, qué importante destacar esto, ¿no? Para quienes no conocemos todo el tema del derecho penal, y qué importante esto del estereotipo, que una mujer fuerte para el mundo, y entonces aparece como fuerte, entonces se estereotipa y dice, no, pero ¿cómo? ¿El marido la va a golpear? No creo. Fíjense que hay sutilezas que realmente todavía tenemos que aprender mucho acerca de las formas de violencia. Yo vuelvo, porque creo que todavía estamos muy atados a identificar la violencia física, la violencia con la violencia física. Sobre todo en estos conflictos, cuando tengo la muerte de la pareja, entonces pareciera como que solamente si hubiera tenido violencia física en forma muy ruda, y si no otra, pero miro solamente la previa y no miro todo lo que está atrás. Porque fíjense que muchas veces estas reacciones, yo he estado viendo, inclusive la del caso de ustedes, la del caso de Jujuy, que felicito a ese juez de control, ese juzgado de control, cómo resolvió ese caso en la investigación, digamos, porque no esperó llegar a juicio. Aquellos los casos que les he dejado han llegado a la corte o han llegado a los tribunales y a las cortes provinciales. En cambio, aquí en Jujuy, en ese caso se resolvió a nivel de la investigación preparatoria se resolvió antes del juicio. Y fíjense que a veces el episodio que desata no es más grave que otros cientos de episodios que esta mujer vivió. Muchas veces tiene atrás una historia de pérdida de un embarazo a los golpes, de episodios mucho más graves. Así que es muy complejo saber en qué momento esa ira, porque no hay duda que hay una ira que se va acumulando y también un temor que se va acumulando, en qué momento eso puede desatarse. ¿Qué lo puede despertar? A lo mejor no es algo más grave. Si no se considera todo ese devenir, se tiende a minimizar lo que ocurrió ese día, porque se lo ata solamente a ese día y no se mira este continuum. Al mirar el continuum, ese episodio entonces tiene otro valor. Así es. Sobre todo el tema de la violencia económica, que va muy unida al tema de la violencia física. Si bien ser civilista e integrar la sala civil, y veo a menudo casos que llegan a hechos en la parte civil, hablo, ¿no? Que hago mención en algunos de los fallos, hay violencia patrimonial, pero es importante tenerlo en cuenta porque generalmente vemos que van unidas. Claro que van unidas.
priva a la mujer dinero suficiente para la casa o que la tiene controlada, es un hombre que también, porque están interrelacionadas los tipos de violencia, entonces es un hombre que seguramente en algún momento ejerce también la violencia física. Entonces, son ingredientes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en uno de los casos de la sentencia que les dejé, los vecinos decían, no, si el hombre era bueno, siempre estaba hacía las compras. Pero hay que, digamos, ella dice que le tenía que dar toda la plata. Bueno, entonces, el hacer las compras, para interpretar el hacer de compras como, ay, es un hombre bueno, hacía las compras, pero hacía las compras porque él tenía la plata, él manejaba la plata. Así es. Doctora, aquí hay 2 preguntas en el chat. Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos, los puede ver. Y acá hay una pregunta acerca de su postura en el caso de Nair Galarza, es la primera. ¿Sí? Y bueno, yo no sé, no me parece, no sé, yo no conozco, digamos, el caso fue resuelto por inexistencia de una violencia de género por parte de Nair, sufrida por Nair Galarza. Si uno vuelve a decir, uno opina de un caso de acuerdo a cómo esa sentencia lo refleja. La sentencia refleja la inexistencia, dice que no existía esa violencia previa. Pero, sí. A ver, le voy a leer, ay, perdón, ahí le voy a leer la segunda pregunta. Sí. Que la perdí, 2 minutos. Dice, una pregunta para la doctora, ¿cómo juega el testimonio de la mujer en estos casos en cuenta que en cuestión de género su revictimización no es muy aceptada? Pero aquí en todos los casos jurisprudenciales que yo he visto, todas estas acusadas declararon. Porque es más, dijeron desde el primer momento. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, que es uno de los que yo le dejé, la Corte de Mendoza consideró que todos los operadores judiciales, incluida la defensa, habían actuado inobservando el deber de debida diligencia de la Convención. Porque la mujer desde el primer momento, desde que llega la policía, dice que ella era víctima de violencia. Se lo dijo al forense, se lo dijo a los psicólogos cuando la entrevistaban, lo dijo en la declaración, en la investigación preparatoria durante la instrucción, lo dijo en el juicio, y pese a decirlo todo ese tiempo, nadie reparó en su relato, ninguna pesquisa de esas situaciones fue, ninguna diligencia probatoria fue activada, no hubo nada. Y si yo miro el caso de Córdoba, el de la legítima defensa, me resultó un tribunal excelente, pero me resultó, y ojo, los tribunales y los jueces técnicos eran 2 mujeres, un varón, y en los jurados había varones y mujeres. Y sin embargo, la mayoría en la cual estaban, digamos, había una mujer también y había juradas mujeres, la mayoría no consideró el relato, como si ese relato no existiera. Aquí hay otra pregunta, doctora, y dice, ¿qué valor tiene la retractación de la víctima de violencia de género? ¿Cómo se valora con el relato previo? Bueno, acá, ese caso de la retractación estaríamos en otro tipo de proceso, porque no creo que acá se retracte una acusada que es la línea principal de la defensa, digamos. La retractación, ahí volvemos a las prestaciones epistemológicas de la perspectiva de género y al utilizar generalizaciones fundadas. Uno dice, la teoría de los ciclos tiene un consenso científico, ¿cierto? Hay teorías que se validan por el consenso que tienen.
La teoría de los ciclos es una teoría que tiene ese consenso. Hasta que otra teoría demuestre que eso no es así, digamos, y la teoría de los ciclos nos permite también interpretar las retractaciones. Porque esa retractación se está produciendo, digamos, en un periodo, en una de las fases de la llamada luna de miel. Nosotros, cualquiera de los que estén aquí y lleven juicios y procesos de violencia de género saben que eso en la mayoría de los casos ocurre. Llega un momento, como dice la misma Leonard Walker, para desesperación de los terapeutas, de las familiares, de los amigos. Esta víctima que los días previos juraba que que lo tenía una conciencia clara del riesgo que corría en esa relación, que había tomado una decisión de dejarla atrás, de pronto empieza, uno la ve con un ramo de flores, la ve que ya dice otra cosa. Entonces, eso también hay que considerar en la retractación, si no estamos, y sobre todo también de la dependencia económica, la dependencia afectiva, porque la dependencia, digamos, también afectiva, forma parte de este entramado tan complejo de la violencia, porque es realmente complejo. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, una mujer que mata a su pareja creo que es porque no encuentra otra salida. ¿Usted qué opina al respecto? Y yo pienso que son situaciones que merecerían. Aquí hay mucha gente interesada en la temática. Yo veo que esto no ha tenido investigaciones de campo, investigaciones empíricas. A pesar que no son muchos los casos, y ¿por qué? El por qué hay una investigación victimológica mencionada en una de las publicaciones de Walker, que dice que no todas las víctimas, obviamente, no todas las víctimas de violencia de género dan muerte o agreden a sus parejas, reaccionan, ¿cierto? Que eso se produce porque estas víctimas entran en una desesperación. Esa desesperación a veces se produce por un conjunto de factores. Temor porque le ocurra algo a los hijos. Miren, la que está siendo juzgada en Francia, lo que desata la reacción es que piensa que a la hija de 14 años también su pareja la va a abusar y la va a prostituir como lo hizo con ella. Entonces, ese terror desata y levanta todo lo que antes frenaba una reacción. A veces es ese terror, o que le rompa todas las cosas. ¿Cuántas veces vemos que una de las formas, digamos, de violencia es que te rompo todo, rompo el televisor, rompo lo que estás mirando, bueno, eso, que le rompan las cosas, el temor, esa exasperación, digamos, esa desesperación, el terror, la desesperación. Generalmente son muchos los factores los que pueden confluir. Los estudiados en esa investigación de fines de los 80 eran esas. Temor, terror y desesperación, también influida por la situación para que les ocurriera algo a los hijos, porque rompía cosas, porque la dejaba sin nada, digamos, además de morirla a palos o de amenazarla o de abusarla sexualmente, la dejaba sin nada. Otra pregunta dice, ¿cómo se armoniza el sistema adversarial con la sola exigencia de alegar para la defensa y de probar para la acusación? Bueno, hay un muy interesante artículo sobre esta problemática y que el sistema adversarial no es un justificativo para, en este caso, una distribución. Siempre tenemos que pensar que el sistema adversarial es una regulación procedimental, pero que puede tener
pero que estos yugos probatorios vienen por vía del deber de debida diligencia. Entonces, un fiscal, por más sistema adversarial que tenga, si tengo una defensa que alega la legítima defensa y no propone ninguna diligencia, el fiscal no puede quedar inactivo, porque hay un deber convencional y tenemos una responsabilidad internacional si no se cumple con ese deber lo mismo, un sistema acusatorio también es un sistema, ¿cierto? Procesal. No me puedo como juez refugiar en que no soy, digamos, en que tengo un sistema acusatorio, y si veo una acusación con una investigación llevada adelante por un fiscal en el cual no propuso ninguna diligencia para refutar este relato, tengo que preguntarme si esa es una acusación válida para un juicio. Acá dice, me gustaría consultar acerca de la descripción del contexto de género en la fijación del hecho. Ah, qué interesante. Yo a veces digo que si no está en la descripción del hecho, tiene que estar en la pieza acusatoria de alguna forma, porque forma parte de lo que si la acusación abre el juicio, esa acusación tiene que traer el contexto. Tiene que insertar ese episodio dentro de un espectro mayor. En algún momento de ese relato, esto tiene que figurar si esto era algo aislado o esto es un episodio más dentro del continuum de la violencia. Porque cuando un fiscal tiene que justificar que está ante un caso o una fiscal de violencia de género, tiene que haber producido prueba del contexto, de la existencia o inexistencia del contexto. Entonces, allí tiene que haber buceado en elementos en pesquisa que le den una pauta de eso. ¿Cómo era esta relación? Sobre la misma pregunta, hay más abajo que continúa, dice, ¿con cuánto detalle y cómo juega el derecho del imputado? ¿Con cuánto detalle y cómo juega el derecho del imputado? Si no, le pedimos a la doctora María Gracia Cardone si puede abrir su micrófono. Hola doctora, ¿qué tal? María Gracia Cardone. Hola. ¿Qué tal, doc? No, la pregunta en realidad iba a eso, que muchas veces pasa que hay descripciones, si bien está probado el contexto de género a lo largo del expediente, la descripción del hecho es muy acotada, no se describe el contexto, más allá de que la imputación sea por el femicidio, por el 8611, no está descrito, y bueno, y se llegan a veces a absoluciones por esa cuestión, digamos, justamente Claro. porque no, más allá de que la defensa se defienda, ¿no?, de la cuestión de género, se invoque el contexto y demás, como no está descrito en el hecho, se termina absolviendo en esos casos, por alguna, bueno, en realidad es un incumplimiento por parte del Ministerio Público de la acusación, en ese caso, por el fiscal que no describe correctamente. Claro, nosotros tenemos digamos, el mal hábito de circunscribir la acusación o de creer que la acusación en los casos de violencia es solo el hecho con trascendencia típica. En los casos de violencia de género, el hecho es más que eso. El hecho para categorizar como violencia de género tiene que tener el contexto, y el contexto me lleva a la desigualdad, y me lleva a la relación asimétrica, y me lleva a una manifestación de violencia durante esa relación asimétrica, de cualquier clase de violencia. ¿Hay algo más, Erika? Sí, ay, sí, es que estaba muda, perdón. Dice, ¿es posible la justicia restaurativa en el campo de la violencia de género? Bueno, hasta ahora uno diría no en la forma de conciliación, en la forma, no en la forma de conciliación, ¿cierto? Hasta ahora no, o por lo menos como leí en un artículo,
último, no hay evidencia que eso sea mejor. Hasta ahora, por eso, ahí ha habido un gran cambio. Miren que teníamos la antigua Ley Nacional de Violencia Familiar abogando por la conciliación. Y tenemos el actual marco que es contrario. Porque no hay una situación de igualdad. Pero hay otra forma de justicia restaurativa, que es la reparación a la víctima. Y esa forma es compatible con esa forma de justicia restaurativa, es posible y deseable. Y sin embargo no vemos las víctimas que son reparadas. No las vemos, que haya un activismo para conseguir las reparaciones. Bueno, acá una de las últimas es, desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, ¿la solución a estos casos está en la legítima defensa o en una causa de exculpación? Bueno, si hay un lugar, digamos, difícil para las soluciones es la dogmática penal. Porque la dogmática penal está elaborada supuestamente en forma neutral y entonces tiene que ser permeada por la perspectiva de género. Por eso durante mucho tiempo, cuando, digamos, la aplicación a estos conflictos de la legítima defensa venía a nivel doctrinario perdiendo. Porque al no comprender este fenómeno de la violencia, que no es solo el episodio inmediato anterior, no es solo eso, y tratar de considerar cuándo la agresión era inminente con un criterio puramente temporal, y no considerar el continuum, muchos de estos casos se resolvían en la exculpación. Al ahora interpretarse, al empezar a crecer doctrina que interpreta que inminente no significa necesariamente inmediato. Y entonces eso hace pensar que el periodo, digamos, esta agresión puede no ser. Volvamos a los ciclos. Es muy difícil que una mujer reaccione en el momento más agudo de la segunda fase. Allí es muy difícil. Como nos explica Walker, esa etapa aguda termina cuando el agresor siente que ya le dio suficientemente la lección. Termina también con el agotamiento de los dos, porque a él también lo agota emocionalmente ese momento de descarga, digamos. Que ambos visualizan como grave, aunque objetivamente a lo mejor no lo sea tanto, no sé, va. Entonces, ese momento es muy difícil, porque la mujer sabe que ahí no lo puede parar. Por eso, muchas veces, como decimos, se da en el periodo que no es tan confrontacional, tan confrontativo agudo. Es en la etapa que están escalando las tensiones, y ella ya sabe, porque lo pasó, la que se le va a venir. Porque ya lo vivió. Esa experiencia de las mujeres, que es lo que trae el feminismo, los feminismos, la perspectiva de género, es lo que trae acá en la teoría de los ciclos. Y ella ya sabe, por eso Walker dice, tiene que haber pasado una vez. Ya sabe, entonces los ciclos cada vez son más cortos, y son también más para arriba. Entonces ella ya sabe la que se le viene va a ser peor que la que pasó. La última pregunta, doctora, dice, para cerrar, ¿piensa usted que por la pandemia crecieron los casos de violencia intrafamiliar? Todos tenemos la percepción que sí, aunque las cifras de denuncias formales sean menores, porque sabemos las barreras, somos conscientes de las barreras. Y aunque formalmente las mujeres tenían permiso durante el confinamiento para trasladarse, sabemos que estaban mucho más controladas justamente por el confinamiento para hacerlo. Por ejemplo, escuchaba
que en una de las capacitaciones del año pasado, que de la OBD de la Corte, que la mayoría de las denuncias habían provenido por parte de los hijos o de vecinos que de las propias mujeres. A los 0800, a las líneas, a las llamadas telefónicas. Así que nosotros todo en el mundo se tiene esta paradoja, que durante el año pasado los números formalmente decrecieron, pero todos tienen la percepción que la violencia fue mayor que otros años. Es como para investigaciones, ¿cierto? Es como para investigación. En los lugares que atienden víctimas se dice que se las ve muy deterioradas al recibirlas, se las ve con un nivel de deterioro grande. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Liz, gracias Erika. Muchas gracias Ana. Gracias. Gracias Jujuy. Bueno, gracias. 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 Buenas tardes. Excelente.